¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Gambiracio. Estamos de nuevo en una edición más de el podcast de Gambiracio Ediciones. Esta vez vamos a conversar con un autor muy especial, autor de un libro que en su momento despertó mucha polémica, que durante su elaboración generó mucha expectativa también. Él es Carlos Tuse Yogya. Él es, eh, él es ex policía. Yo no sé si llamarlo ex policía, porque creo que uno es policía siempre, pero no solo eso, Carlos es un experto en gobernabilidad, en gestión, tiene muchos estudios vinculados a ese tema, ha trabajado en eso, eh, y el motivo de que esté con nosotros en esta ocasión no solo responde al hecho de que sea uno de nuestros autores, sino también al interés que puede generarnos la cantidad de datos y sabiduría que puede él presentar. Te doy la bienvenida, Carlos, a este espacio y te agradezco por acompañarnos. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y a través tuyo saludar a todos tus seguidores. Placer. Gracias, Carlos. Empecemos por la manera en la que llegas a nosotros, a Gambiracio Ediciones. Tú en su momento publicaste un libro muy fuerte, muy polémico. El título nomás ya nos dice de arranque que va a ser un libro que va a sacar roncha, ¿no? Castillo, crónica de una caída anunciada, y al final el caso Colchado, ¿no? O sea, todos los personajes que ya se incluyen en el título, ya basta para hacerse una idea de lo entramado que va a ser ese libro. Esto se publicó el año pasado, lo lanzamos el año pasado junto a Ambiracio Ediciones, en, en un contexto en el que probablemente el caso de Harvey Colchado ya no tenía tanta relevancia, o al menos ese caso, ¿no? El que abordaba el intento de intervenir del entonces presidente Pedro Castillo en su destitución, y en el que tú jugaste un papel sumamente importante. Cuéntanos un poco. Sí, en primer lugar, hombre, gracias a ti y a tu editorial que se pudo materializar esta idea que no es sino para hacer de conocimiento de la sociedad cómo se manejan al interno las instituciones, cómo existe un abuso de poder y cómo el sistema de por sí a nivel estatal de pronto está viciado, está corrupto. Lo que allí narro es una serie de vicisitudes que, que con tu ayuda le hemos logrado materializar. Sí, así es, Carlos. Cuéntame un poco lo que te motivó a publicar el libro. Tú ya, obviamente, cuando el libro sale, cuando contactamos, cuando empezamos a conversar acerca de la producción del libro, tú ya no estabas de manera activa en la policía, habías tú ya un poco te habías desligado de la institución, y recuerdo mucho que nos reunimos un par de veces, me hablaste de tu sentir, me hablaste de lo que tenías en mente. Esto tuvo que ver de alguna manera con, por un lado, la necesidad de esclarecer, de que la gente sepa lo que había sucedido realmente, pero también de alguna manera había un sentimiento de tu parte de ¿cómo decir?, de limpiar tu imagen, de limpiar tu nombre, de limpiar tu participación en ese acontecimiento. Sin duda, era un poco para esclarecer y romper con el prurito que afecta a los miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional cuando se dice que son no deliberantes. Y con esta norma, esta limitación de no deliberancia, se cometen una serie de abusos. Y esos abusos uno solamente los puede denunciar cuando ya no está en actividad. Y en este caso, el libro lo que colige es todas estas situaciones, tanto todos los estertores antes del golpe de Estado de Pedro Castillo, así como las decisiones dictatoriales que daba hacia la Policía Nacional, particularmente con relación a este señor coronel, ¿no? que, que dieron una disposición de la cual no fue obedecida. Uh -huh.
Y un poco para contextualizar, para ubicar a los que nos escuchan, yo voy a comentar un poco. Mira, el tema principal del libro va en torno a la participación de Harvey Colchado en una investigación hacia el entonces presidente, ¿no? Hay una intervención, hay un allanamiento de Palacio, eh, que Castillo toma como como algo personal, algo imperdonable, y él busca, de acuerdo a la narrativa del libro, de alguna manera sancionarlo, pasarlo al retiro, pero buscaba una ruta que no era directamente a través de su propia injerencia, sino que trataba de hacerlo de manera, hasta donde yo puedo entender, de manera pues quizá menos directa. Entonces en ese juego, en ese entramado es que entras tú, porque tú estabas ocupando en ese momento un cargo de mucha relevancia en una institución, cuya participación era vital para que este pedido o esta solicitud se procese. Cuéntanos un poco de eso, cuéntanos un poco del argumento. A ver, veamos, por un lado, este señor Coronel Colchado, por su manera de ser, se había ganado también la antipatía de muchos sectores. Pero con relación al caso del presidente de la República, este señor acompañaba a los fiscales cumpliendo una orden judicial de allanamiento a la residencia de Palacio. Eso hace que explote el presidente de la República y decida el pase al retiro del señor Colchado. Para entonces, yo me desempeñaba como director nacional de investigaciones del sistema disciplinario. Es decir, quizá de mí dependía la decisión final de los procesos administrativos. Para entonces es que a través del ministro del Interior me llama para realmente darme la disposición, ¿no? De que lo pasara al retiro. Y pues definitivamente eso no sucedió, porque como te explico y se explican ahí en el libro, quien habla primero tiene los principios, ante todo, son los que valen. Uh -huh, uh -huh. Y, y tú sentiste definitivamente, bueno, me lo has contado, ¿no? Tú sentiste definitivamente ahí una presión, una manera de coaccionar tus acciones, ¿no? Entiendo que ya en algún momento ya el tema Colchado, si bien seguía siendo el plato fuerte, por ahí el desacato, entre comillas, que tú estabas cometiendo empezó a tomar protagonismo también para el propio Castillo, y entiendo que para el ministro de entonces. Claro, claro que sí. El tema es que para entonces yo era el general más antiguo. En las jerarquías hay tenientes generales que ocupan el alto mando y de ahí generales. En esa escala de generales yo era el más antiguo. En consecuencia, ante a un relevo del comando institucional, al presidente de la República le presentan una terna. ¿Y la terna cuál es? Los dos tenientes generales que desempeñan para entonces el cargo de Estado Mayor General Inspector, más el general más antiguo. De esa terna, el presidente elige quién es el nuevo comandante general. En consecuencia, a mí me tocaba estar en esa terna. El ministro me anunció, el ministro me comunicó de que ya estaban analizando, que iba a haber cambios del alto mando, que habían analizado los legajos, los currículos y que bueno, de que yo estaba siendo promocionado por mi currículum. Pero en agregado, viene y me dice, sí, pero aquí hay una cosa que hacer, hay que pasar al retiro acolchado, porque esa es la voluntad del presidente. Claro. Definitivamente yo no lo acepté. Claro, claro. Y ahí empieza, digamos, toda la vorágine de acontecimientos que un poco se narran en el libro. Y cuéntame, Carlos, de este hecho ya, bueno, ha pasado un tiempo y hoy los actores están todavía presentes en la coyuntura política actual de nuestro país en distintas posiciones, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué opinión te merece hoy por hoy lo que vive Colchado, lo que vive el propio Castillo también? Y cuéntanos un poco qué pasó contigo luego de ese acontecimiento también. Sí, bueno, lamentablemente, como yo le dije al señor ministro que
que por una voluntad, por un deseo, no se toman decisiones, y que él iba a sentar la denuncia, lo iba a evaluar. Si había pruebas contundentes, instrumentales, que había una comisión de una falta muy grave por parte de Coronel Colchado y le correspondía pase a retiro, pues sin duda lo iba a hacer. Pero si eso no había forma de cambiar las decisiones. Esa fue la decisión que yo tomé, y cuando resolví archivar el caso, porque no había lugar a continuar con el procedimiento, simplemente a través del comandante general de la policía dieron la orden que me pasen al retiro por renovación de cuadros. Esa figura de renovación de cuadros, que es una herramienta de abuso de poder que está en la ley y que muchísimo daño hace a la Policía Nacional y muchísimo daño hace a muchos oficiales de policía, buenos profesionales, que simplemente, si no están del lado del gobierno de turno, como quien habla, somos expectorados de la institución. Y lo más grave es que cuando a uno lo pasan al retiro, ponen la calificación de que están haciendo profilaxis, o sea, sacando, entre comillas, a los corruptos. Claro, claro. Lo que tú reclamabas o en ese entonces imponías era que se siga el debido proceso, entiendo, ¿no? Que si en caso había una justificación para que Colchado sea pasado al retiro, esta tendría que responder pues a una a efectivamente la demostración de que había cometido un acto ilícito, ¿no? Algo que justifique su salida. Pero al no encontrarla, o mejor dicho, al tú siquiera proponer que se investigue, ya saltaron, ¿no? Ya hubo como que oye, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no acata simplemente la voluntad del presidente, ¿no? Del todopoderoso presidente? Así eso fue. Era una dictadura ya que se implementaba dentro de la Policía Nacional y que había que cumplir. Lo cual, el sistema, por eso que se cometen muchísimos abusos, y lo que sucede en el sistema disciplinario, hay una ley, la ley del régimen disciplinario de la policía, que es la 3714, y ahí se establecen todos los procedimientos y cuáles son las inconductas para calificar como infracciones leves, graves, muy graves, y cada una tiene un tipo de sanción. Entonces, no es que uno va a tomar decisiones porque a alguien se le ocurre, le viene en gana. Si otros lo hacen, bueno, no lo sé, porque después vi que la voluntad de alguien se cumplió y hoy ese señor está en situación de retiro, ¿no? Y cuéntame, Carlos, ¿cuál es tu opinión de lo que se vive hoy por hoy en la coyuntura política? Justo te preguntaba por estos personajes, ¿no? En el caso de Castillo, bueno, Castillo afrontando un proceso por el intento de golpe de Estado en su momento. Harvey Colchado, bueno, todavía presente en la coyuntura política. Hace un tiempo lo vimos pues que lo habían puesto, según él, a patrullar, a cuidar, a resguardar en las calles. Pero también por otro lado, ¿qué opinas tú de lo que termina sucediendo, ¿no? O sea, si bien Castillo intenta dar este golpe que finalmente fracasa, Dina Boluarte está en el poder y tenemos un Congreso pues que tiene una desaprobación tremenda, quizá histórica, y que creo que hasta cierto punto, por no decir con total certeza, es justificada esa desaprobación. ¿Qué te merece esa situación, ¿no? Esa coyuntura? Es lamentable lo que estamos viviendo en estos momentos desde el punto de vista político. Creo que ya estamos con un Estado fallido, porque por un lado la delincuencia se ha posesionado, está gobernando paralelamente al gobierno de turno. En los lugares periféricos cobran incluso cupos por vivir, ¿no? Le están cobrando a los vendedores ambulantes, a las tiendas, a todo el mundo, y nadie puede hacer nada, porque tenemos autoridades que lamentablemente, muchos de ellos también están en procesos judiciales, muchos de ellos también están vinculados. Es decir, se ha deteriorado la política
porque quienes están hoy en los cargos de turno no cuentan con esa capacidad y dignidad y ética para gobernar. Deja mucho que desear. Tener una presidenta quizá con una aprobación que es casi más menos cero, ¿no? ¿Cómo se puede gobernar? Es importante que tú digas esto, Carlos, porque mucha gente podría pensar o inferir que en función al libro que publicaste, tú estabas en contra de Castillo, eras anti-Castillo, ¿no? Y pro Colchado, pero es importante que aclares eso porque no iba por ese lado el asunto, ¿no? El tema era que se respete pues tu capacidad de decisión, que se respete el debido proceso. Y con lo que dices ahora queda claro también que no hay pues una intención de vapulear a Castillo o que uno celebre que esté en la situación que está, ¿no? Finalmente lo que se busca es que el país esté bien gobernado y claramente no lo está. Sin duda que cada uno es responsable de sus actos, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo. El señor Castillo, pues definitivamente creo que si bien postuló a la primera magistratura, pero de pronto no había pensado llegar, y cuando llegó se obnubiló por las cosas que rodean y cosas banales, ¿no? Y, y de ahí que se volvió un dictadorzuelo, y teniendo esta posición de dar un golpe de Estado, definitivamente cavó su propia tumba y hoy está donde debe estar, ¿no? Ujú. Igual también entiendo que tú lo has estado siguiendo, el proceso que le vienen cursando a Castillo es medio ambiguo, ¿no? He visto también ahí intervenciones de la parte que acusa y hay muchas inconsistencias, es un proceso complejo. Es que la ley, nosotros aquí también tenemos un gran problema, y el problema es el legislativo. El legislativo hace leyes, como estamos viendo últimamente, leyes pro crimen o leyes para generar impunidad e inmunidad a los autores que están en el gobierno. En este caso, cuando hablamos de golpe de Estado, ¿ya? Hablamos si es del pueblo sedición o si es del gobernante rebelión, pero la rebelión, efectivamente la ley obliga que debe haber armas de fuego, y si no hay, se desnaturaliza el delito. Pero ¿cómo no va a ser, no está calificado el autogolpe? Lo que hizo el señor Fujimori en su gobierno no hizo un golpe de Estado, hizo un autogolpe, porque él era el gobernante. En este caso, el señor Castillo no ha dado un golpe de Estado, ha dado un autogolpe, porque él era el gobernante y estaba dando un autogolpe. Y obviamente no necesita tener al costado la Fuerza Armada ni la policía, porque ya hemos visto cómo el señor Vizcarra llegó a doblegar a la Fuerza Armada y la policía cuando cerró el Congreso. Los autogolpes deberían estar tipificados en el Código Penal, pero no lo están. Y es de esos vacíos legales, obviamente se basan las defensas para buscar absolver a sus clientes, ¿no? Sí, bueno, de acuerdo. Hay mucho que arreglar, que reformar, ¿no? Y bueno, no solo en el legislativo, hablamos de tu experiencia pues en la policía. Entiendo que también es una institución que requiere mucho cambio, ¿no? Mucha renovación. Entiendo que tú como parte este, importante de la institución en su momento debes tener sentimientos encontrados porque tu salida no fue quizá la mejor, pero tú sigues siendo parte de esa institución, ¿no? Y ver cómo se manejan, que hay bandas criminales lideradas por ex policías, hay corrupción, hay inacción. ¿Cuál es tu mirada desde afuera, hoy por hoy, Carlos, de la Policía Nacional? Estoy luchando porque se modifique la ley de la Policía Nacional, toda vez que hay una serie de normas que generan abuso. El sistema en la Policía Nacional está hecho
de manera draconiana. Quien llega al poder puede hacer de la policía lo que le venga en gana, bajo una política totalmente absurda que se llama política de comando. Eso no existe en ninguna institución. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar en la policía, que no es un tema de personas a veces, sino es el propio sistema, porque hay oficiales que aparentemente tenían una buena carrera, llegan al poder y cambian. Hemos visto los últimos comandantes generales las disposiciones que dan totalmente arbitrarias. Y por otro lado, llegan al comando no quienes deben llegar, alteran las antigüedades, hay una pelea al estilo de danza de cuchillos de los mexicanos, una pugna entre los generales para llegar al poder. Y entre ellos, como decía, vulgarmente se acuchillan para lograr ese poder, y cuando están en el poder cambian las instituciones porque la ley les faculta cambiar disposiciones, ascensos, comisiones, etcétera, con una simple directiva. Entonces, una carrera profesional de un oficial se puede truncar con un documento de menor nivel porque así lo dispuso el gobernante de turno. Totalmente mal. Sí, sí, de acuerdo. Carlos, y bueno, como decíamos al inicio de esta entrevista, bueno, tú eres general en retiro de la policía, pero además de ello eres administrador, eres periodista también, entiendo que tienes un doctorado en medio ambiente, hace poco participaste en un congreso, en un foro vinculado, entiendo yo, al medio ambiente, eh, eres magíster en gobernabilidad, es decir, tú has desarrollado tu carrera profesional por diversos ámbitos, no se redujo a tu conocimiento desde dentro de la policía como tal, de seguridad, de estrategias de seguridad. Creo que en su momento también te dedicaste a la seguridad de manera privada. Entonces, tú has cultivado muchísimo tu intelecto, tus conocimientos. Háblanos un poco de lo que fue contigo, con Carlos Tussel, luego de salir de la policía. Cuéntanos un poco de esta participación que tuviste hace poco en este foro, en esta reunión que se desarrolló y que estuvimos hablando hace poco también a propósito de ello. Sí, como tú decías, bueno, había que cada vez cultivarse más, y para eso la universidad te permite poder crecer en lo intelectual que coadyuva a la profesión que uno ejerce. El policía normalmente escoge el camino del derecho, ¿no? Estudian para abogados y siguen esa línea. Pero yo entendí de que el policía también tiene que destacar en la comunicación, tiene que ser asertivo y tiene que llegar a la sociedad para que entienda la misión. Y junto a eso, entonces, la comunicación, la manera de gobernar y lo que dicen las esferas del desarrollo, conocer del medio ambiente. Por eso los estudios que tú has mencionado los he realizado para cultivarme en esas materias. Y justamente hace unos días fui invitado a un foro amazónico que se dio en Tingo María para mirar la realidad de la Amazonía. Una realidad que nosotros como peruanos, obviamente, las autoridades no le están dando la importancia de vida. El 60% del territorio peruano es Amazonía, es pulmón del mundo. Sin embargo, estamos dejando que la delincuencia organizada esté depredando, esté degradando y esté deforestando la selva con la minería ilegal, con la tala ilegal, con las ampliaciones de la deforestación. Sinceramente, hay que poner coto a esto y cuidar nuestra Amazonía. Y en eso ha consistido el congreso que hemos tenido, como te decía, en Tingo María. Uh-huh. Carlos, y cuéntame un poco, volviendo a tu línea o a tu experiencia como policía, como general, ¿cómo podríamos cambiar lo que está sucediendo, ¿no? O sea, ya creo que personalmente ha escalado a dimensiones ya
abrumadoras, ¿no? La extorsión, la corrupción, la delincuencia, o sea, ya no solo, ya de por sí lo de la extorsión es ya terrible, ¿no? Pero ya se ven imágenes a diario de motorizados que asaltan a gente con niños, ancianos, o sea, ya no existe ningún tipo de... Hay un desgobierno total, ¿no? Entonces, ¿tú dónde crees que radica el gran problema? Porque yo creo que va más allá de del accionar de las autoridades en el sentido de la policía propiamente, ¿no? O sea, la policía tiene problemas, sí, pero creo que hay algo que viene de más arriba. ¿Tú qué nos podrías decir de eso? Lo que sucede es que las medidas, las recetas ante estos problemas son muy mediáticos y sin ninguna profundidad ni de estudios. Cuando se dice que hay focos de delincuencia, simplemente migran policías de un lado para otro, sacan policía de la oficina, pero eso realmente es engañar a la sociedad. No se está haciendo un trabajo profundo. Lo cierto es que hay que cambiar radicalmente, con firmeza, eh, enfrentar la delincuencia. Primero, tenemos que mirar la cantidad de leyes que favorecen a la delincuencia. Poner que los operadores de justicia puedan trabajar de manera concatenada y coherente. Se teje una serie de discursos que simplemente enfrentan a las instituciones. Escuchamos en el común de la gente, incluso de la prensa, decir, la policía captura, el fiscal los vota. Aparentemente es cierto, pero detrás hay normas que sí garantizan y oficializan este tipo de procedimientos. ¿Por qué? Porque han salido leyes que impiden, por ejemplo, la prevención preventiva, que impiden que sean detenidos aquellos que no tienen antecedentes, que aquellos que tienen menos de 20 y tantos años de edad. Una serie de cosas que habría que cambiar. Estamos hablando del terrorismo urbano, que me parece un despropósito hablar de terrorismo urbano. ¿Por qué? Porque le podemos hablar de terrorismo rural. ¿Qué pasa si van a una comunidad nativa y matan a todos los pobladores? ¿Eso no es terrorismo? Claro que es terrorismo. Lo que, lo que tenemos que hacer y tenemos que mirar que la ley de terrorismo que tenemos nosotros en el Código Penal peruano está amarrada a una ideología y es totalmente equivocado. Porque aquí terrorismo lo comete solamente Sendero Luminoso y el MRTA. Los demás no cometen terrorismo. Error. Lo que debería modificarse la legislación, es decir, quien hace una conducta violenta con características terroristas es terrorista. Así sea funcionario del Estado, sea policía, sea militar, sea quien fuera, quien hace un acto de esto debe ser calificado como terrorista. En consecuencia, esas empiezan la firmeza para trabajar y la policía debe ser reestructurada adecuadamente a las necesidades que la situación actual demanda. Tenemos una cantidad de especialidades, unidades repartidas, se ha atomizado la policía, con lo cual no se ve el resultado. La policía debería centrarse en 3, 4 pilares fundamentales. Fortalecer una policía preventiva, fortalecer una policía de investigaciones, fortalecer una policía que controle el orden interno o la soberanía nacional, ¿no? Que es una especie de policía militar, y tener una policía que también garantice el poder del Estado, la seguridad de los funcionarios, porque también hay que garantizar la seguridad de los funcionarios y garantizar el sistema democrático. Entonces son 4 pilares nada más, pero miren lo que hay al día de hoy. Así es, Carlos. Es lamentable la situación en la que nos encontramos, de mucha incertidumbre, ¿no? Porque si bien hay gente como tú que tiene la intención y las ideas para que esto cambie, el, el futuro se ve muy oscuro, ¿no? Muy complicado. Eh, pero bueno, cuéntame un poco también de los caminos que estás siguiendo. Primero, antes de ahondar un poco más en lo que tienes proyectado, en los que son tus objetivos inmediatos, un poco para que la gente se entere de quién es Carlos Tuse. Carlos Tuse, ¿con quién conjuga o de repente con nadie en la política actual? ¿No? Tenemos tanta gente protagónica, si se quiere, la misma Dina Boluarte, el Fujimorismo que siempre está ahí,
presente, partidos como el APRA que se han rezagado un poco, pero que no dejan de existir y que son esenciales para la, digamos, para el hábitat político peruano. Tenemos a Rafael López Aliaga en la alcaldía, un personaje polémico, extraño, de decisiones complejas. ¿Tú con quién empatizas, si es que cabe el término, si tienes alguna preferencia o crees que tú tienes tus propios ideales? Bueno, de cara a a las próximas elecciones, creo que son 42, 43 candidatos que van a haber, ¿no? Qué complicado y qué difícil. Pero de todos ellos, yo creo que los partidos tradicionales ya, ya jugaron su rol, no han tenido la oportunidad, no han hecho nada y lo único que han causado es el desencanto de la sociedad. Por eso que la sociedad está desencantada y está buscando una postulación que le genere fe, que le genere esperanza de cambio. De todos, definitivamente, yo veo con buenos ojos y respaldo la posición que tiene Carlos Álvarez, porque Carlos Álvarez ha sido directo, objetivo, no ha titubeado cómo enfrentar con firmeza, con decisión, el primer problema que tiene el país, la inseguridad ciudadana. Inclusive hasta retirarnos de la Corte Interamericana si fuera necesario para imponer la pena de muerte. Yo creo que esas son cosas que hay que valorar, tomar en cuenta y, y que podrían cambiar el país. Uh-huh. Tú, entiendo por lo que me dices, estás en esa línea. ¿Crees que debería modificarse ese tipo de cosas? El tema de la pena de muerte, por ejemplo, es algo que tienes una lectura que va a favor, entiendo yo. Sin duda, es que ya no es que estemos la ley del talión ni nada, sino que ya hay gente irrecuperable. Tenemos un hacinamiento carcelario, ya no tenemos dónde poner tantos delincuentes y no existe realmente la política de la rehabilitación social. Hay gente que ya no se va a resocializar y hay crímenes que realmente no merecen. Hemos visto cómo a una señorita en plena calle le han echado combustible y la han quemado viva. Un sicario entra a un colegio y delante de los alumnos asesina al profesor. Y si eso vamos a permitir, estamos generando el desgobierno total. Hay que poner mano firme. Y la mano firme es eso, decisión. Se necesita un gobernante que no le tiemble la mano para tomar este tipo de decisiones. Yo creo que yo apoyo esas decisiones porque es la única manera de recuperar este país. Entiendo que en esa línea estás de acuerdo, no solo, o sea, no solo estás de acuerdo con Carlos, sino que por ahí podrías estar apoyando pues su camino. Sé que se conocen, sé que han trabajado juntos eh, durante un tiempo y que tienen una relación amical, cercana. Entonces, entiendo que dentro de su proyecto o su potencial proyecto de gobierno, tú participarías, estarías dispuesto a sumarte. Sí, estamos evaluando la situación, eso todavía falta mucho tiempo porque participar en elecciones internas creo que todavía es al fin de año. Mientras tanto, estamos mirando cómo coadyuvar, cómo apoyar esta situación del país. Por ahora estamos dedicados a la docencia, me dedico a la docencia universitaria, ¿no? Y mirando algunos proyectos y estudiando cada vez más al país, mirando la profundidad, encontrando realmente dónde están las necesidades para de aquí visualizar una situación de cambio. De acuerdo, Carlos. Eh, Entiendo igual que tu proyección es más allá de lo que me has dicho, ¿no? Que todavía es prematuro asegurar algo, pero entiendo que parte de tus objetivos es de repente
formar parte de esta renovación de cuadros o de renovación de personajes que ejecuten las medidas necesarias para que el país cambie desde cualquier ámbito del gobierno. Sin duda, sin duda me inicié en esta lucha porque ser policía no es una profesión simple ni para vilipendiarla ni para ignorarla. Ser policía, ser bombero, inclusive ser médico, son vocaciones de servicio donde uno pone en juego hasta su propia vida. En el libro yo cuento, por ejemplo, yo soy sobreviviente porque en la época de los 90, del narcoterrorismo, en un enfrentamiento armado yo fui herido. Tengo mi condecoración por ello, pero pues digamos, ¿de qué sirve una condecoración? Si hubiese muerto en ese enfrentamiento sería mártir, pero como no sucedió, soy un ignorado para la sociedad. Entonces lo que yo pretendo en algún momento es luchar por mi país, cambiar y lograr que se hagan las leyes que corresponden para defender realmente a la sociedad. Carlos, ¿tú has tenido alguna experiencia previa en política? ¿Has acompañado a algún partido en algún momento? ¿Has formado parte de alguna contienda electoral antes? No, no, pero he sido muchos años director de seguridad del Estado y he podido pues caminar casi muy cercano a los gobiernos y a las candidaturas que se han dado. Varios procesos he tenido que yo garantizar la seguridad de los candidatos, la seguridad de los eventos, ¿no? De las entrevistas, y he visto de cerca, como también desde los cargos que yo he tenido a veces que despachar con los presidentes de turno, conozco un poco de cerca cómo se maneja tanto el Ejecutivo, Legislativo, inclusive el Poder Judicial. Y el sistema electoral también, porque en el proceso de elecciones es justamente Seguridad de Estado quien trabaja de la mano con todos ellos, ¿no? Entonces, no me resulta muy ajeno, muy extraño, porque he estado un poco cercano a todos estos procesos. De acuerdo. Y Carlos, un poco volviendo al ámbito del libro, de la literatura. Eh, Recuerdo que en la elaboración de tu libro, incluso ya en el libro publicado, tú haces una referencia muy importante a la metamorfosis, ¿no? De Franz Kafka. Cuéntanos un poco eso, cuéntanos un poco lo que fue para ti experimentar esa sensación, sentirte el protagonista de esta obra en tu propia vida. Cuando se inicia el gobierno del presidente Castillo y las cosas que venía haciendo a diario pues, eran actividades suicidas, ¿no? Entonces uno empieza a mirar, y yo estaba ya parafraseando a Gabriel García Márquez, en Crónica de una muerte anunciada, porque se miraba cómo venía haciendo, que ya estaba como que él mismo cavando su tumba, y para narrar la situación del señor Castillo, parafraseo el contenido de Crónica de una muerte anunciada, lo escribo, y paralelamente, cuando yo estaba hablando de cómo el sistema policial es abusivo, es draconiano, y que quien no se acoge a lo que manda el comandante o el alto mando de turno, simplemente te deshumanizan, te convierten en un animal, te hacen una metamorfosis, pues me llevó a Frank Kafka, ¿no? Porque Frank Kafka en su novela habla exactamente de ese ensayo donde un trabajador que era el que mantenía a la familia estaba trabajando en una empresa textil, como que parecía ser indispensable en la sociedad y en su entorno. Una noche lo convierte en un insecto y automáticamente fue repelido y ignorado por todos hasta que llegó su muerte. Incluso por su propia familia fue desconocido.
Entonces, lo que estamos viendo en este momento en la sociedad es eso, que quien no se alinea a estas políticas tergiversadas, equivocadas del sistema, te expectoran y te sacan. Estamos viendo las peleas que hay en la Fiscalía de la Nación, por demás absurdo. ¿Y ahí qué cosa es? Es una lucha de poder, ¿no? Donde se están enfrentando. En la policía, la policía cambiaban comandantes generales cada gobierno alegremente. Han dado de baja decenas de generales para poner al amigo de turno. Y ante esa situación se logró sacar una ley para darle estabilidad al comandante general por 2 años. La señora Dina asumió el poder y le importó poco la ley de 2 años y decidió el cambio del comandante general. Nosotros esperábamos que quienes sigan, porque así estaba la consigna, decir no, porque se tiene que respetar esos 2 años. No. A los minutos, el que seguía le estaba dando las gracias por la designación de comandante general. El sistema está mal, el sistema es draconiano, el sistema nos deshumaniza. Y es definitivamente que la distopía que hizo Frank Kafka en su novela, hoy es una realidad. Bueno, Carlos, vamos llegando al final de esta conversación que para mí ha sido muy, muy rica, muy satisfactoria. Cuéntanos qué se viene. ¿Estás trabajando en nuevos proyectos literarios? ¿Estás enfocado más bien en un poco tu participación en distintos escenarios que permitan pues que tus ideas sean conocidas? Estoy ahorita preocupado, pues sí, de cara a las elecciones generales, ver la posibilidad de participar, pero hasta tanto, enterándome cada vez más de la realidad nacional, cada vez más de los problemas que no son denunciados. Por eso que estamos yendo, he participado en este foro y estamos yendo así a otros lugares para entender la realidad nacional y proyectarnos a un futuro diferente, presentar propuestas realmente que sean de utilidad para el país y no como se viene desarrollando en la actualidad con poderes que dejan mucho que desear, ¿no? De acuerdo, Carlos. Bueno, te agradezco mucho por tu tiempo, por haber conversado conmigo esta jornada y espero pues que encuentres las alianzas, los caminos que sean idóneos para que tus ideas y tus objetivos se cumplan, sobre todo aquellos que están vinculados pues al crecimiento y al desarrollo del país, ¿no? Creo que desde tu experiencia puedes aportar muchísimo, ¿no? Te conozco personalmente, hemos conversado en más de una ocasión y me queda claro que tu compromiso con la seguridad del país, con el bienestar y el crecimiento es incuestionable. Así que te mando un abrazo, espero que tengamos noticias tuyas pronto también en el ámbito literario, porque en alguna de nuestras conversaciones me contabas también que tenías muchos temas ahí en el tintero para darles forma de libro en algún momento. Sí, ahí estamos trabajando algunos temas. En paralelo, sin duda, tu ayuda va a ser fundamental para materializarlo más adelante, y también los proyectos que estamos mirando de cara a proteger y revalorar nuestra Amazonía. Eso estamos haciendo por ahora. Así excelente, que, Carlos. Ahí estamos. Excelente. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Gracias. Un abrazo a todos también.